Hola amigos del sector solidario, en esta oportunidad quiero hablarles de un tema que se va a ir poniendo poco a poco cada vez más de moda, que es la insolvencia de la persona natural no comerciante. Esto quedó incorporado en el título cuarto de la ley 1564 del 2012, o sea que ya van 8 años desde que esta ley se sancionó y que fundamentalmente pues ha estado desconocida. Lo que yo creo es que una vez cesen todas estas medidas de alivio que el sistema financiero y el sistema solidario ha extendido para los deudores que han tenido dificultades con sus ingresos con ocasión de las medidas para frenar el COVID-19, pues si no logran reactivar su actividad económica, seguramente lo que vamos a tener es muchas más personas declarándose en insolvencia. Ya antes de que se pasara todo esto del COVID-19, desde el 2019 había iniciado una gran cantidad de personas a declararse insolvente, primero ante el sistema financiero que ya lleva muchos años afrontando ese tipo de procesos, pero de manera más reciente en el sector solidario. Había ya organizaciones muy preocupadas por la cantidad de deudores que se estaban declarando insolventes. De hecho, en algunas partes era común observar que se declaraba primero un insolvente y había una gran cantidad de personas a la espera de cómo le iba a esa persona para ellos también declararse en insolvencia. Y lo peor es que dentro de estos procesos de acuerdo de la insolvencia se han logrado obtener por parte de los deudores acuerdos pues altamente ventajosos para ellos y altamente desventajosos para las entidades, lo que ha motivado a muchas personas posiblemente a declararse insolventes, así que eso va a tener también, al igual que el COVID, seguramente un pico durante el año 2021, y este es un momento muy oportuno en el cual se están evaluando las carteras y se están haciendo las consultas masivas a las centrales de riesgo para identificar aquellos potenciales insolventes futuros en aras de evaluar qué posibilidad hay de prevenir que se declare insolvente o llegar a algún arreglo previo con la persona antes de que se declare insolvente. Algunas señales que pueden ayudarle a establecer que una persona se va a declarar insolvente es el monto de las deudas en función de sus ingresos. El 95% de las personas que figuran con deudas en las centrales de riesgo tienen niveles de endeudamiento inferiores a 20 veces sus ingresos mensuales. Así que si usted toma el total de deudas que aparecen en la central de riesgos, en estos productos de evaluación de cartera o en esos productos pues, de consulta general, y divide sobre sus ingresos y le da 30, 35, 40, 45 veces, pues mire su comportamiento. Si la persona tiene ya problemas de moras reiterativas, paga algunas obligaciones y las alterna, en el vector de comportamiento ustedes ven que está la paga normal, luego llega un mes de mora, luego incumple la otra, entonces lo que va es como tratando de sobreaguar turnando el pago de unas obligaciones y al mes siguiente incumple las que este mes pagó a tiempo para incumplir las otras. Eso ya muestra dificultades en la capacidad de pago de las personas, saldos en mora superiores a una vez su salario, calificaciones superiores a B, puntajes por debajo de 500 puntos. Todas estas son señales e indicadores de que la persona muy posiblemente su situación se va a ir deteriorando en cuanto al pago de sus acreencias y muy posiblemente ante el acoso y ante la desesperación pues termine declarándose insolvente. La evaluación de cartera entonces es una oportunidad de oro para identificar, insisto, esas personas que tienen endeudamientos altos, superiores a 25, 30 veces, que uno no les ve créditos de vivienda, lo que hace pensar que posiblemente ni siquiera tiene un buen patrimonio y en cambio tiene un enorme nivel de endeudamiento. Las personas a veces en los fondos de empleados sobre todo, aunque también en las cooperativas que trabajan por libranza, están muy confiadas con el hecho de que no hay problema. Yo tengo los aportes y los ahorros permanentes, yo tengo el descuento por nómina. Hay que tener presente que cuando una persona se declara insolvente, pues todos los cobros, inclusive los que son por libranza, a excepción de los embargos por alimentos, cesan durante lo que dura el proceso y entran a formar parte del grupo o la masa de acreedores que tiene que llegar a algún acuerdo con el deudor o hacerse parte de la liquidación de su patrimonio. Ahora bien, aquellos que tienen aportes y ahorros permanentes deben tener presente que sobre eso no hay una posición definitiva. En teoría se supone que los aportes y los ahorros están pignorados desde su origen a favor de la entidad para cubrir las obligaciones que el asociado tiene con el fondo o con la cooperativa. Así que no se requiere registrar esa garantía prendaria
porque la garantía prendaria, que es un depósito de dinero en este caso, está en la misma entidad acreedora. Sin embargo, ojo que sobre eso no hay una posición única. Hay jueces que interpretan que no, que los aportes y los ahorros que la persona tiene en el fondo de empleados y cooperativa en general van a formar parte de la masa que se va a liquidar, así que usted puede tener perfectamente un crédito de 20 millones respaldado con 15 millones de aportes y ahorros permanentes, y resulta que esos 15 millones después entran a repartirse a proporción de las obligaciones que tiene el deudor con todas las demás entidades, incluidas la suya. Así que si usted es el dueño del 10% del total de endeudamiento de la persona, le va a tocar de los 15 millones de aportes y ahorros permanentes solo 1,5 millones. Insisto, no es una posición única, hay unos que lo aceptan, que los aportes no se pueden entrar a la masa del patrimonio, pero los ahorros sí, y viceversa. Bueno, dicho esto, lo que quiero es que ustedes entiendan qué es en general la ley de insolvencia, que para mí va a ser la segunda pandemia. Lo primero, pues es una forma de las personas llegar a algún arreglo con sus acreedores. No es para uno declararse insolvente porque se atrasó con las deudas de los servicios públicos. En general, insisto, personas que tienen endeudamientos superiores a 20, 30 veces sus ingresos y su nivel de ingresos se ha reducido y está desesperado, pues seguramente en algún momento alguien le va a comentar del tema. Lo va a ver en un canal de YouTube, lo va a ver en el centro de la ciudad donde ya hay cantidad de publicidad sobre el tema, así que no hablar del tema tampoco pues ayuda. Lo mejor es que nosotros como directivos del sector solidario conozcamos y nos preparemos. Cuando una persona se atrasa o es embargado o tiene procesos ejecutivos por al menos 2 acreedores y esas acreencias al menos representan más del 50% de sus deudas, la persona se puede declarar insolvente. ¿Dónde solicita ser acogido en un proceso de insolvencia? Si es pago, porque el proceso es superior a 50 millones, en una notaría o en un centro de conciliación donde están las tarifas que le van a decir pues cuánto tiene que pagar para que lo asesoren en todo el proceso. Y si son de menos de 50 millones, pues en los consultorios jurídicos de las universidades el proceso es gratuito. Si efectivamente cumple con los requisitos para ser aceptado, porque por lo menos 2 obligaciones están vencidas en más de 90 días y representan más del 50% de las deudas, o ya ha sido iniciado procesos jurídicos en contra suya, si lo aceptan, entonces se notifica no solo a las centrales de riesgo para que muestren que usted está acogido a un proceso de insolvencia, sino a todos los acreedores para que ya cesen todas las acciones legales, cesen todos los cobros, cesen los descuentos de nómina. En las unidades residenciales no le pueden suspender los servicios, no le pueden cortar el agua, la luz, el gas, el teléfono, y la persona, digamos, inicia un proceso de 60 días extendible 30 días más, donde busca 2 cosas: o llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores o la liquidación de su patrimonio. Ahí pues, ¿qué pasará? Si la persona de verdad tiene ingresos, seguramente va a intentar, por ejemplo, que las obligaciones se las refinancien sin intereses o a una tasa muy baja, que le condonen parte de los intereses, inclusive que le condonen parte del capital. Ustedes van a escuchar allí propuestas que podríamos llamar bastante indecentes, que si por lo menos 2 acreedores que superen más del 50% de las acreencias aceptan, pues se aprueban. Los plazos se dice que son 5 años, a menos que la obligación esté desde el origen pactada más de 5 años, y puede ser de más de 5 años, pero para ese caso se requiere de unos votos del 60%. Porcentajes que a veces se logran con acreencias que uno no queda seguro si realmente existían o no. Aparecen personas naturales muy cercanas al insolvente, muy amigos, no se ven molestos por el atraso y el proceso, y son supuestos acreedores que con una letra o con un pagaré justifican que les debe 20, 30, 40, 50 millones de pesos, y con eso logran los votos que necesita la persona que se ha declarado insolvente para obtener el acuerdo que él quiere, que a veces no quiere un acuerdo, precisamente hace un acuerdo: debo 100 millones, quiero que me condonen la mitad, que me quedar debiendo nomás 50 y se los voy a pagar en 10 años de a 500,000 pesitos. ¿Eso con qué propósito? Pues de que le digan que no. Porque si le dicen que sí, gana, porque recuerde que él tiene que decir: mis ingresos son estos, mis gastos son estos, no me queda sino para pagar mensualmente tanto, y organícense que les voy a pagar en orden de prioridades, primero los prendarios, hipotecarios, bueno, antes los de alimentos y ese tipo de cosas, y luego ya viene el orden pues de prelación del Código Civil. Ahora bien, si le dicen que no, pues toca asignar su patrimonio, y su patrimonio pues sencillamente puede ser 0, o tiene un auto de segunda, es lo único que tiene, y eso vale 30 millones de pesos para cubrir obligaciones por 100, o sea que a todo mundo le van a dar el 30% de lo que tiene como una participación dentro del carro, porque la ley no habla de
remate, habla de adjudicación. Así que el juez procede a liquidar el patrimonio y a adjudicarlo y a decir qué porcentaje de ese patrimonio se le asigna a cada acreedor, y váyase, póngase de acuerdo entonces cómo van a vender esos bienes y a realizar ese patrimonio para recuperar sus obligaciones. Eso, de hecho, es un tema que no tiene mayores instancias. Uno se acoge en el centro de conciliación o en la notaría. En 90 días máximo, o sea, primero son 60 días, luego extendibles 30, se tiene que producir la audiencia. Se llega a conciliación o no se llega a conciliación, el juez entonces determina que se va a liquidación patrimonial, y lo que diga el juez, eso fue. Si el juez se equivocó, se equivocó. Obviamente uno puede objetar, argumentar en contra, pero eso se hace dentro de las audiencias. Así que a esas audiencias hay que ir muy bien preparado, porque si el sector solidario, cooperativas y fondos mutuales los empiezan a citar a esos procesos de insolvencia, el representante legal se prepara ya sin saber de qué se trata eso, pues a lo que va a llegar es una audiencia en la que posiblemente terminen mal negociadas las acreencias o no se pueda objetar absolutamente nada. Además, creo que el sector solidario tiene que prepararse, si identifica previamente cuáles son esos insolventes potenciales, para buscar cómo llegar a arreglos favorables que eviten situaciones como las que acabo de mencionar previamente, donde los aportes y los ahorros terminan sirviendo para la masa de liquidación que habrá de asignarse a las otras personas. En fin, lo que los estoy invitando es, uno, a que en sus evaluaciones de cartera identifiquen los potenciales insolventes, personas que ven más de 30 veces sus ingresos, que las cuotas de los créditos definitivamente superan más de la mitad del ingreso del deudor, que ya presenta saldos en mora superiores a una vez su ingreso, que presenta calificaciones superiores a B, que presenta vectores de comportamiento con moras de hasta 3, alturas de mora de hasta 3, puntajes inferiores a 500. Todas esas son personas que podrían llegar a declararse insolventes, y yo me he encontrado que alrededor del 5% de todos los deudores en las evaluaciones de cartera que hago tienen esa característica. Así que el sector solidario está sentado en una bomba de tiempo. Eso puede llegar a tener un pico importante a futuro, y como les digo, irá increciendo a medida que se le declare el primer insolvente, le vaya bien en el arreglo, y los demás que están medio fritos descubran que le fue muy bien, a lo mejor se animen para declararse insolvente. No necesariamente eso es conveniente para él, porque posiblemente nunca más va a volver a ser sujeto de crédito, o no tan fácil. Aunque uno puede declararse insolvente cada 5 años, no creo que las entidades muy fácilmente le vayan a prestar. Pero ahí hay medidas en las cuales el sector solidario, pienso yo, puede afrontar el tema. Decirle al asociado: vea, usted por qué no se retira voluntariamente, cruza los aportes y cruza los ahorros, no me vaya a perjudicar, declárese insolvente después si quiere, y después de que declare insolvente, pasen los 90 días, llegue a su audiencia, liquide su patrimonio y arregle su chicharrón. Entonces vuelve y se mete como asociado, y le empezamos otra vez los descuentos de nómina, de aportes y ahorros, no sé. Creo yo que hay cosas que debemos explorar de cómo vamos a afrontar eso, y para eso este 27 de noviembre tenemos 2 invitados de lujo, 2 abogados que nos van a brindar 2 perspectivas del problema. Uno que asesora a personas o a entidades del sector solidario, y otro que asesora a personas naturales que se declaran insolventes, y ahí vamos a poder contrastar y hacer todas las preguntas que a bien tengan sobre el tema, para que el sector solidario esté preparado para ese pico de contagios de insolvencia que se va a dar seguramente en el 2021, y para lo cual debemos estar preparados. No es hacerle apología, no es hacerle promoción para que la gente se declare insolvente, es un llamado, una invitación a gerentes, contadores, revisores, miembros de juntas directivas y consejo, a que se preparen para afrontar ese reto que también vendrá con el año 2021. Los espero entonces el 27 de noviembre, y ahí en la página web www.diegobetancourt.com.co pueden encontrar el enlace para hacer la inscripción, donde hay unas facilidades de pago bien interesantes para las entidades que ya no tienen presupuesto, pueden pagarlo el año entrante. Los esperamos entonces este 27 de noviembre.